Muy buenos días a todos, a la comunidad latina. Estamos hoy otra vez, hoy miércoles, abril 21, para darles más temas y actualizaciones de lo que está pasando con el COVID-19. Yo me llamo Fanny y soy una promotora de salud. Sí, y una vez más, yo soy Fernando Benítez y también soy un promotor de salud con Wellshare. Ok. Hoy tenemos 5 temas que les queremos compartir. Primeramente, vamos a continuar promoviendo las oportunidades que hay para poner la vacuna del COVID-19. Ahorita el más grande hay el que está ofreciendo en la Feria del Estado, am, que está por San Pablo, y comenzó desde abril 14, entonces va a haber ahí hasta junio. Entonces, hay específicos códigos postales que son calificados para que puedan recibir la vacuna en este lugar. Y los condados son Ramsey, Hennepin y Anoka. Am, hay diferentes formas de poder recibir una cita para ponerse la vacuna en este lugar. La primera opción es de que pueden usar el Vaccine Connector. Am, si no se siente cómodos usando esa plataforma, nos pueden llamar a nosotros al 651-318-0051 y nosotros directamente podemos ayudarles a inscribirles y registrarles para que agarren una cita. Sí, lo que dijo Fanny. Y también, si uno tiene una dirección que no es de San Pablo o del área, los códigos postales que están en lista, también uno puede todavía recibir la vacuna. Trabajé Mm. con un cliente yo que tenía su am, dirección de Washington, del estado de Washington, y todavía pudimos agarrarle una cita Mm. para ellos. Y nomás, como tenían ahorita muchas citas y muchas dosis, no están ahorita exactamente mandando a la gente a casa que no le pueden dar la vacuna, porque más que fue antenoche, hubo como 100 dosis extra al fin del día y mandaron correos electrónicos a toda la gente que estaba en lista en el Vaccine Connector. Eso es muy importante que se enliste en el Vaccine Connector para que ustedes puedan recibir esas notificaciones cuando lleguen, si hay extras dosis de la noche, y si tiene tiempo de ir a vacunarse, pues ahí tiene la oportunidad. Ujú. Sí, y como le decimos, no necesita seguro médico, no necesita ser ciudadano de los Estados Unidos, no necesita identificación del estado de Minnesota. Todos califican, al menos que tengas 16 años y mayor, ponen la vacuna de Pfizer. Entonces todos pueden calificar y pueden recibir la vacuna. Sí, y ahora pues para el segundo tema que tenemos aquí, va a ser otra vez hablar sobre los variantes de COVID que todavía siguen am, pues en Minnesota, que sigue siendo el virus de Inglaterra, al B117. Y ahorita todavía pues hay muchos casos que siguen subiendo. Esta semana pasada hubo 2,000 casos reportados positivos de COVID am, la semana pasada, y esta semana que viene ahorita pues vamos otra vez para arriba. Y nomás quería pues decirles que todavía uno puede ir a los sitios de prueba, y lo que están recomendando ahorita es que se hagan la prueba cada 2 semanas. Y es muy importante eso también para las familias que tienen hijos que van a la escuela, que van saliendo ellos viendo más estudiantes. Y también pues igualmente, ahora que estamos ahora con la oportunidad de seguir saliendo un poquito más, am, las restricciones se están poniendo menos cada día o cada semana, y pues hay que tomar en cuenta que todavía, aunque esté uno vacunado, todavía puede contagiarse con el COVID. Y lo que han dicho también es que hay gente que se ha vacunado y es más probablemente que la gente vacunada que tenga el virus de COVID no tenga síntomas. Y pues eso se trata de tener la vacuna, que no tenga tantos síntomas. Ujú. Y de todos modos, uno teniendo COVID y con la vacuna y sin síntomas, todavía puede uno contagiar a más gente. O sea, hay que tener cuidado con eso. Ujú. Sí, y hay diferentes formas de hacerse la prueba del COVID. Puedes ordenar la prueba y que te llegue a tu casa, o puedes buscar lugares comunitarios para que te puedas hacerte la prueba. Y los resultados están llegando rápido. Máximo son 3 días, pero no pasa más de un día.
que recibe los resultados. Ujú. Y hay diferentes pruebas de la saliva o de la nasal, dependiendo dónde vayas. Ujú. Sí, Y okey. Y pues ahora para al tercer tema que tenemos, va a ser sobre la asistencia de renta. Se acaba de abrir la oportunidad para uno que se pueda registrar, y aquí voy a enseñarles, la lista. Y no sé, Fanny, si tú quieres repasar sobre la lista que hay. sí, entonces para nomás repasar quién son elegibles, entonces cualquier persona que rente y viva aquí en Minnesota, cualquiera que califique para que esté recibiendo ayuda del unemployment, am, y cualquier persona que su ingreso anual sea menos de lo que es ahí el límite, y cualquier persona que debe de renta de los últimos meses. Entonces, esas personas pueden calificar. Nos dijeron que tu estatus migratorios no importa, pero siempre podemos llamar y preguntar cuál es el proceso con eso. Y se necesita algunos documentos para poder registrarse y aplicar. Por lo general se necesita el nombre, la dirección o el teléfono o el correo electrónico de la persona de que renta, así sea el propietario o el dueño de los apartamentos o donde ustedes vivan. La copia de su arrendamiento, el contrato, el bill de donde dice cuánto debes de la renta y una lista de quién vive en tu casa o en lugar de donde vives. Y también necesitamos documentación de tus ingresos, así sea de los taxes o así sea los cheques de lo que te llegan. Entonces, esas son las diferentes formas de que tenemos que aplicar. Y también pueden aplicar no solo para renta, pero también para ayuda para luz, gas o agua. También se puede aplicar para eso. Y nomás necesitamos el estado, el bill de donde dice cuánto debes y, y cualquier información de tu proveedor de electricidad o de agua para poder mandar esa información. Sí. Y también, pues, quería decir que, si tiene una situación donde no hay contrato con el landlord que uno está trabajando con, pues, nomás tienen que decirles que tienen que escribir una letra que tú vives ahí y tú debes dinero a esta persona por estar viviendo en la propiedad de ellos. Am, nomás es escribir una nota de ellos y se puede recibir asistencia, pero nomás se va a tardar poquito más porque tienen que verificar más información sobre la persona que es el dueño de la propiedad y que tú de verdad vives ahí. Ujú. Okey. Sí. Ujú, y nos pueden llamar a nosotros, para poder ayudarlos con la aplicación. Nosotros tenemos, información y tenemos consentimiento de que podemos, ayudarlos para hacerle la aplicación, porque yo sé que es un poco difícil y algunos no están acostumbrados a hacer esta información en línea, pero nosotros les podemos ayudar. Como decimos, llámenos a nuestra línea de ayuda al 651-318-0051 y les podemos ayudar. Sí. Y luego para el aquí el siguiente tema que tenemos es la pausa de vacunación del Johnson& Johnson. De seguro, pues, todos hemos escuchado que ha habido algunos problemas, am, de esta vacuna de Johnson& Johnson. Y para que sepan que ahorita, pues, todavía en Minnesota no se ha administrado aquí, y no pienso que, se va a administrar en tiempo aquí corto. Nomás hay que saber, pues, que sí están repasando la información que tienen que para verificar que va a ser una vacuna saludable para todas las personas. Y también hay que tomar en cuenta que nomás hubo 6 casos en donde, personas tuvieron problemas y, tristemente, murieron, pero eso fue 6 personas de 7 millones, y han dicho que eso no se había podido, prevenir porque en las pruebas que hicieron antes de sacar la vacuna para público, eran nomás, pruebas como de 10,000 personas que tuvieron, la vacunación Johnson& y Johnson. Entonces, pues, y para la gente que ha recibido la vacuna Johnson& y Johnson, pues, uno puede, estar
mirando por síntomas, si han tenido dolores de cabeza muy feos después de recibir la vacuna, am, dolor en el pecho, dolor en las piernas, sintiéndose que no puede respirar bien o normalmente. Entonces ahí es donde puede contactar a su doctor o ir directamente al hospital o urgent care. Ujú. Sí, y aquí en Minnesota todavía siguen ofreciendo, administrando la vacuna de Pfizer y Moderna, entonces esos dos están disponibles ahorita, pero el Johnson Johnson no, por el momento. Sí, De iban a seguro. usar, disculpa, iban a usar la vacuna Johnson Johnson en la vacunación del State Fairgrounds de la feria en San Pablo, pero descontinuaron eso, no lo van a usar todavía. Y como dijo Fanny, nomás va a ser la Moderna y Pfizer Ujú. en ese sitio. Sí, y un poquito más de las vacunas. El Pfizer está autorizado para las personas para todas personas que tengan 16 años y mayores. Entonces, esos pueden poner el Pfizer. Por eso lo están ofreciendo en la feria del estado y en la mayoría de las clínicas y lugares que le están ofreciendo la vacuna. Pero sí, eso es lo que tenemos hoy. ¿Algo más, Fernando, que tenemos que compartirles? No, nomás lo que quería decir que pues ahorita que están notando que mucha gente que nos está vacunando ahora es de la edad de generación Z, que son las personas que son de los años, más que son de 14 años y hasta 24 años. Esa generación ha tenido problemas para recibir la vacuna y es porque tienen miedo. O también pues no hay mucha gente que está comunicando con ellos sobre la importancia de vacunarse. Porque al principio pues era que las personas más mayores, más grandes, a más riesgo tenían que vacunarse y pues ahora es que la gente más mayor que está más, sí, menor que están teniendo problemas con la vacunación y pues es importante que ellos también se vacunen porque aunque ellos no se van a enfermar tan gravemente, todavía pueden ellos contagiar a más gente y es la edad que está saliendo más a las escuelas, están en el colegio, saliendo a comer con los amigos, mirando más gente y son más, es una generación más sociable. So hay que pues seguir también recordándoles que ellos también tienen que recibir la vacuna para protegerse a ellos mismos y a sus familiares y amigos también. Ujú. Pero sí, es todo lo que tenemos hoy. Asegúrense de seguir educándose sobre lo que es COVID, las vacunas y si tienen más preguntas, siempre nos pueden hablar a nosotros al 651-318-0051 y les Ujú. podemos ayudarles a buscar la información que necesitan. Ujú. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuídense mucho. Adiós.